Ahí estamos, ya estamos en el aire, diría Mirta, así que bueno, ahora sí, estamos. Les decía que me parece oportuno eh, revisar la segunda parte de la materia, que es lo que estamos viendo, que es lo que vimos, mejor dicho, muy rápido. Obviamente no voy a hacer la plomada de describir todo, pero sí guiarlas y guiarlos en las cosas que tienen que leer. Antes que nada, le digo a aquellas personas que están de intercambio, que me devuelvan los parciales que se los quedaron, los exámenes que se los quedaron, por favor, para la próxima clase presencial, si me los pueden traer, que son los únicos parciales que no fueron devueltos. Eh, bueno, eso nada más. Y arrancamos. Cualquier cosa, cualquier duda, eh, como siempre, me interrumpen. Entonces vamos a empezar por la primer clase, que fue el tema de liderazgo, ¿verdad? Fue la primera clase de liderazgo. Sí, Bárbaro, gracias. Está cargando. Yo no sé si está lento el team. No sé qué pasa hoy, pero o yo estoy lento. Bueno, les comento, ¿no? Una infidencia. Vengo, una vez por mes, nos juntamos un grupo de profesores. Nada, ustedes ni habían nacido y ya nos juntamos a almorzar. Y bueno, corre vino, corren esas cosas, y uno hace lo que puede, como para seguir lo mejor posible en la vida. Acá estoy. Bien, entonces, ¿nosotros qué vimos? De liderazgo, vimos, bueno, liderazgo de equipos de trabajo, liderazgo en general. Vimos el contexto donde se mueve el liderazgo, el compromiso, la complejidad, la credibilidad. Entonces, y bueno, se mueve dentro de los equipos de trabajo. ¿Qué es esta historia del compromiso, la complejidad y la credibilidad? Lo tenés en el texto. Acá lo importante es que vos estés con el texto. Ujú. El texto, yo hice hace unos años, hice todo un trabajo. Los textos no son de mi autoría, no es un copy-paste, pero son de extracciones de libros para no llenarlos de bibliografía, porque sé que con eso tienen algún tipo de inconvenientes. Entonces, la complejidad, lo que vimos y todo ese tipo de cosas, entonces tener en claro estos, el contexto de liderazgo, a qué se refiere el contexto de liderazgo, ¿no? Entonces, revisa. Entonces, acá entras a conceptos importantes de liderazgo que tiene que ver con la evolución del liderazgo, la diferencia entre el liderazgo heroico y la diferencia entre el liderazgo responsable. ¿Qué es esta historia de los principios? ¿Qué es la comunicación activa? Y perdón, qué es la comunicación y qué es la escucha activa. Entonces acá tenés algunos de los conceptos. ¿Te tenés que acordar de todos estos conceptos? No. Eh, Acordate de algunas cosas que tiene que ver con un liderazgo que hoy en día se está exigiendo en las organizaciones. Después entramos como tema importante, con los 10 errores del liderazgo: eludir la responsabilidad, no promover el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el liderazgo, para resumir, arrancamos entonces con el contexto del liderazgo, después entras, qué es esta historia del liderazgo heroico, qué es esta historia del liderazgo responsable, y los 10 errores. Para que quede claro, lee el texto, porque hay cosas en clases que no son dichas. Yo te digo más o menos y por ahí tiro un ejemplo en clase, pero
lee el texto de estos puntos, que estos son los puntos que van a entrar de liderazgo. ¿Está? Pasamos a otro tema. Cualquier cosa me interrumpen. Yo voy a presentar ahora la clase siguiente, que fue después del Profe, liderazgo. Sí, adelante. sí, una sola consulta. Mm. Antes lo que habíamos visto de liderazgo, que era sobre tecnoestructura y demás de Milberg, ¿eso no entraría porque no está parte de los textos? ¿O sí? Liderazgo de tecnoestructura No, no, de no, no, no. Mitzvah. Todo lo que vimos de Milberg, de tecnoestructura y demás. Eso lo expresé en clases, a eso, pero yo no en ningún No, pero momento eso no les di. iría. No, 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 yo no les di ningún texto de Mitzvah. No tienen nada para leer de Mitzvah. Es decir, No, no, por eso. No está yo, en los textos. no, no, no. Ustedes siempre les voy a tomar sobre los textos y en este caso estoy haciendo mayor hincapié en los temas que van a entrar como para que no haya problemas, porque no quiero, mejor dicho, quiero colaborar con ustedes, pero ustedes tienen que ponerlo por parte de ustedes la lectura de los textos. Entonces yo lo que estoy diciendo, andá y lee esto que va a entrar al parcial, eh, mejor dicho, que va a ser considerado como para que entre al parcial. Van a ser 4 preguntas, no sé si va a entrar a parcial o no, para que quede claro, ¿no? Ese tema. Después nosotros entramos en lo que se trata de conflicto y en conflicto entramos a la naturaleza de los conflictos. Para no estar mirando pantalla por pantalla, la naturaleza humana, la idea es que vos mires del conflicto según las partes interesadas, según las causas, según su naturaleza. En la clase pasada, un compañero de ustedes me preguntaba, ¿todo tenemos que saber? No, 2 ejemplos de qué son las segundas, según las partes interesadas, según las causas, según su naturaleza, ¿no? Es decir, las fuentes del conflicto. Perdón. Entonces, esto es lo importante para destacar. Después tenemos las 5 disfunciones en un equipo que se presentan. Estas disfunciones, acordate, que son, digamos, alertas como para determinar si estás ante un conflicto o un posible conflicto en un equipo de trabajo. Y ahí entramos a las fases del conflicto que fuimos viendo y que, bueno, esta es otro de los temas importantes a ver, el tema de conflicto. Hasta acá estamos en conflicto. Estamos en conflicto, digamos. Hasta acá es lo que va a ir en conflicto. Es decir, hasta fases del conflicto. Después, nosotros hemos visto conversaciones difíciles que espero le haya servido, pero que no va a entrar en el parcial. ¿Está? Terminamos el tema conflicto. Y ahora vamos. Bueno, esto no lo vimos. Ahora entramos a motivación, que era objetivo de la clase pasada y que vamos a ver ahora. El tema de motivación, para ver que es un tema cortito, nosotros la idea de, del curso no es explayarse en estos temas, pero estamos viendo, ¿se acuerdan de planificar, organizar y dirigir? Digamos que en esta segunda parte de parcial nos estamos concentrando en lo que es dirigir. Prácticamente todo lo que vimos, obviamente el liderazgo específicamente, el conflicto y ahora el tema de motivación, es el tema que hace a la dirección de las personas, a dirigir personas. Entonces, cuando dirigís personas,
eh, lo primero que determinamos son los factores que están vinculados a la motivación, que tienen que ver con el comportamiento, con la cultura de la organización y del equipo, tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver con el conflicto y la comunicación. Es decir, si, si vos observás todo lo que tiene que ver con la motivación, fíjate que tiene que ver todo con el vínculo humano. Eh, entonces, la motivación está sustentada en todos los aspectos, fundamentalmente, no exclusivamente blandos, porque después vamos a ver algunos aspectos que no son exclusivamente blandos, pero sí que están vinculados a una reacción por parte de quien integra una organización, porque el conflicto, el conflicto, la motivación, eh, lo que tiende a hacer es lo que un autor, Alcántara, lo pueden encontrar en YouTube. Alcántara es una persona, un español focalizado fundamentalmente en lo que tiene que ver con no la motivación, sino el asesoramiento de profesionales, de carreras profesionales. Esa es su especialidad. Pero dio una charla TED sobre motivación muy interesante, lo cual me pareció importante traerles aquí. Y lo que dice Alcántara, que la motivación en realidad es un resultado, no es algo que vos traes, es decir, es la interacción que cada uno de nosotros tiene con la cultura, los métodos, el contexto y los incentivos que hay. Es decir, que la motivación no es algo que se trae. Justamente Alcántara en el video hace una alusión a que le dice, Martínez, le dice el jefe, usted tiene que venir más motivado. Y Martínez le contesta al jefe, le dice, jefe, yo de mi casa salgo motivado, lo que pasa es que llego acá y se me pasa. Entonces, el tema del resultado de la persona que llega a la organización y no está motivada, tiene que ver con aspectos, eh, por supuesto que tiene que ver con aspectos de la persona, pero tiene que ver con aspectos que hacen a la interacción con estos conceptos. ¿Por qué? Porque la motivación es contextual, es decir, tiene que ver con el contexto, es idiosincrática porque tiene que ver cómo somos nosotros. Acordate del tema de percepción, eh, eh, nuestra cultura, insisto, la cultura no tiene que ver con una formación profesional. eh, a veces nosotros no estamos muy acostumbrados por estos lugares. Yo una vez estuve vinculado a la gastronomía hace unos años y me tocó trabajar con unos españoles y entonces le preguntaba, el español estaba acá en Argentina, entonces le preguntaba cuáles eran los mayores problemas que ellos enfrentaban en este tema de dirigir personas. Y ellos decían que en España el mayor problema que tenían era la diferencia étnica de las personas, con lo cual se presentaban situaciones de la idiosincrasia de cada uno de ellos, que la motivación pasaba por temas totalmente distintos. eh, Personas que no podían trabajar con mujeres, y determinadas, y otro tantos de que ahora no me viene a la cabeza, pero me vino eso como un factor más importante, de lo cual uno tiene que tener en cuenta a la hora de manejar un concepto de motivación. Es decir, que no es algo general y que se pueda generalizar a las personas. Por supuesto, tiene ciertos rasgos de generalización en cuanto
vos determinás la idiosincrasia de las personas, es decir, la cultura organizacional y la cultura de los miembros que integran la organización a los cuales vos tenés que motivar. Y es específica porque está destinada a un resultado, a un resultado de una acción determinada por parte de las personas. Es decir, la idea es que tengas ganas de hacer lo que la organización te dice que tenés que hacer. Por eso es específica. Y es temporal porque es por eh, un tiempo determinado que funciona el tema de la motivación. Con lo cual, es un tema importante, entonces, tener en cuenta que la motivación es un resultado y que la motivación tiene estos cuatro conceptos que vos tenés en el texto explicado. Eh, Esto ya ahora no es un tema para que lo expreses en un parcial, no es la idea. La idea es que respondas los dos puntos que vimos anteriormente. Voy a dar las clases así como para que ustedes tengan bien en claro qué es lo que va a entrar al parcial y sobre todo tener en claro que no repetir en un examen lo cual no suma. Es decir, si vos, yo lo que te voy a explicar ahora es para que entiendas la motivación, pero no para que me lo expliques a mí en un parcial. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que te voy a dar, un ejemplo concreto de la práctica. Te estoy hablando de una empresa de servicios de catering. Servicios de catering, en este caso, es una empresa de servicios de catering aéreo. Eh, en este caso, estamos hablando del equipo de pricing. eh, Imagínense los equipos de pricing de catering aéreo, es decir, pricing son los que hacen los precios de los productos. Los productos son los que nosotros lamentablemente tenemos que consumir arriba de los aviones. Bueno, los que viajen en primera por ahí no, consumen otras cosas, pero esos productos eh, son, tienen que tener un precio determinado y para tener un precio determinado, vos tenés que saber lo que cuestan, es decir, el costo también de esos productos. Para darte una idea, cada compañía aérea tiene su chef, quien desarrolla un menú en particular para cada avión. Lo que te estoy dando ahora es la complejidad del tema, no es que... entonces, cada compañía tiene un menú eh, para las distintas clases. Algunas no tienen primera, pero tienen business, tienen economy o premium economy, y quizás debe haber otras que se me escapan ahora. Entonces, se hacen para determinar ese costo, se hacen tomas, es decir, mediciones ¿qué son? Vos para determinar el costo de, viste, si tuviste la experiencia de viajar en avión y vos te pedís carne, ponele. Te toca carne y vos encontrás carnecita, un guisito de carnecita. Bueno, esa carne tiene un peso determinado, entonces vos tenés que pesar la carne sin la salsa y después pesar la salsa que vaya adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las tomas que te estoy hablando. Son las tomas en las cuales vos tenés que ir pesando y por lo cual vas a determinar, este plato cuesta tanto, entonces lo vamos a facturar a tanto el precio. Con estas tomas que se hacían, 50 al mes, se hacían aproximadamente unas 600 tomas al año. Eso es lo que se hacía una persona en catering aéreo. El costo real versus el costo estándar, ¿esto qué quiere decir? ¿El costo estándar qué es? El costo estándar es lo que debería costar. Yo tomo, volviendo al guiso de carne, si yo tomo el guiso de carne y pesa 140 gramos,
y el 140 gramos vale 100 pesos, bueno, el costo es 100 pesos, para redondear. Ese es el costo estándar. El costo real, después, determinas la cantidad de carne que consumís y lo dividís por la cantidad de platos que vendiste, decís, y ahí determinás el costo real. Allí se producía un desvío, un error del 20%. Es decir, de las 600 tomas, había un error de 120 tomas al año. Esto es un tema real en la compañía. Para que les quede claro, más allá de toda la información que les di, se tomaban 600 tomas para determinar el costo, de las cuales 120 estaban mal. Entonces, ¿qué pasa acá? Está la rentabilidad de la compañía en esta información. ¿Qué está pasando acá? Entonces, no me acuerdo si yo... Esto lleva a una acción. Entonces, lo que se llegó a la conclusión es que las personas que tenían que hacer esas tomas no tenían ni los lugares adecuados, ni los equipos adecuados, con lo cual esas personas tenían que arreglársela en la planta, en darte una idea, una empresa de catering, imagínate una cocina enorme donde estos guisos de carne que yo te digo son bandejas enormes donde entran kilos y kilos de carne, de una cantidad fenomenal, eh, de un gran volumen de producción. Entonces se estableció tomar acciones y se creó un lugar especial, una balanza especial, un lugar para poner la laptop, un lugar para poner las bandejas, porque las bandejas de las cocinas son enormes y no había lugar. Otro tema, que las bandejas están calientes, con lo cual tienen que ser manipuladas. Bueno, se mejoró todo el procedimiento, con lo cual, al mejorar todo el procedimiento, el error disminuyó al 5%. Por eso te decía que la motivación también tiene efectos en las cuestiones duras. Es decir, acá modificaste el proceso y bajaste el 5% de los errores. Es decir, mejorando las condiciones laborales y las condiciones para tomar estas tomas. Es decir, si vos tenés a personas que están trabajando en un lugar donde no ven la luz del sol, yo creo que seguramente muchos de ustedes habrán tenido esa experiencia, no sé si personal o habrán visto, o habrán tenido amigas, amigos, donde trabajan en lugares donde no ven la luz del sol, no saben si está lloviendo, no saben nada. Bueno, la motivación es totalmente distinta en el trabajo. Esto es tan antiguo como la administración científica, ¿no? Que ya fue estudiado por Mayo, Elton Mayo, hace 18 mil millones de años, sobre las condiciones de luz y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, esto es importante tener en cuenta, que como la motivación es un resultado de una interacción, acordate de estas cosas, es un resultado, la motivación es un resultado, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre una interacción. Entonces es importante tener en cuenta que la organización es responsable de esa interacción. Vayan yendo a los factores motivadores, entrando ya a los factores motivadores, ustedes entramos al tema de la pirámide de Maslow, ¿no? Eh, Supongo que la pirámide de Maslow la tienen vista, pero bueno, es una pirámide que empieza con las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, es decir, una escala que, en la medida que vamos cumpliendo las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas, las necesidades de seguridad, no está tanto vinculado
a la seguridad de, eh, oh, de la de asaltos o ese tipo de la delincuencia, no me sale la palabra delincuencia, vinculada a la delincuencia, sino la seguridad de, que tiene que ver con el crecimiento en tu vida, ese tipo de cosas sociales, es decir, de interacción social, de reconocimiento personal y de autorrealización personal. Esto es lo que definió Maslow hace 8.000 años. Pero, en realidad, hoy podríamos resumir en 3 segundos lo que es los factores motivadores. Y los factores motivadores podría resumirse que una vez que has satisfecho tus necesidades básicas y de dinero, lo que requieres es atención. Es decir, cobraste, comiste, lo que requieren las personas es atención. Esa es la clave de la motivación. Esa es la clave de la motivación. Está comprobado que la motivación está vinculada a la ausencia de miedo, al desarrollo, a la posibilidad de desarrollo profesional y a las relaciones personales, a buenas relaciones personales. Entonces, la motivación queda, digamos que la pirámide de Maslow queda resuelta, queda resumida, perdón, en la satisfacción de las necesidades básicas más el dinero. Quiere decir que el dinero no deja de ser un factor motivador, pero no es el único. Porque el otro factor que está muy vinculado a la motivación es la atención. Las personas requerimos atención de diversas maneras. Entonces, hoy en día las organizaciones están muy enfocadas a esta situación de buscarle la, la motivación a las personas para que no solamente desempeñen bien sus tareas, sino que hoy hay un tema muy complicado en las organizaciones que es retener los talentos. Retenerlos es todo un tema y todo un trabajo adicional que las organizaciones tienen que hacer. Insisto, sigue siendo el dinero uno de los factores o el factor motivador por excelencia, ¿no? Digo, para que quede claro que no es que si te tratan bien, la plata no corre. Muchas personas toman decisiones sobre sus carreras profesionales, muchas veces cuando tiene que ver con la presencia de miedo, no la ausencia de miedo, la presencia de miedo, la carencia de desarrollo profesional o un clima laboral eh, no deseado. Estos son los mayores factores por los cuales las personas abandonan sus trabajos y van a otro trabajo. Por otra parte, es muy difícil, una vez que uno acepta una determinada remuneración, si sus responsabilidades no aumentan, por ejemplo, si no es promovida o promovido a un puesto, es muy difícil tener un salto en lo que tiene que ver con los ingresos. Otro de los factores que hacen que las personas cambien de trabajo. Todo un tema porque el cambio por dinero, que es muy común y no es criticable, no lo estoy criticando, eh, hace que ignores estos factores, cómo se puede dar en la organización que está saltando. Pero bueno, esas son la ley del cambio laboral. Bien, los factores motivadores. Acá estuvimos viendo la introducción de los factores motivadores. Entonces, la, con-
las condiciones laborales, el desarrollo profesional, la autonomía, el clima laboral, la cultura organizacional. Esos son los factores motivadores. Técnicas de motivación generalmente utilizadas no son, no son las únicas. El onboarding. ¿Qué es el onboarding? El primer día de trabajo. Hoy las organizaciones están haciendo mucho hincapié en el onboarding. Hay empresas, fundamentalmente las grandes, que duran meses el onboarding. Hoy se utiliza la tecnología, por supuesto. Eh, en algunas empresas vos llegás y te atiende una persona y dice, sentate, acá vas a trabajar y te explica lo que tenés que hacer. Cuando están esas condiciones, vos entras a una empresa y te explican lo que tenés que hacer, empezás a absorber la cultura organizacional a través de la persona que te está atendiendo. Entonces las empresas, ante esa situación, lo que reaccionan, algunas, es tomarse unos días de onboarding para que vos puedas eh, conocer la historia de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas organizaciones tienen un onboarding ya diseñado en los cuales te recibe el personal de recursos humanos y después, dependiendo del tamaño de la organización y de lo que tenga trabajado eh, su perfeccionamiento para trabajar su cultura organizacional, una serie de videos, etcétera. Otra técnica, las técnicas de motivación es la posibilidad de promoción, la promoción laboral, es decir, yo donde entro, a mí me ha pasado muchas veces, yo participé de incorporaciones de personas en muchísimas veces, y los cuales han sido personas que no las he ingresado a la compañía por la imposibilidad de promocionarlos, porque realmente estaban eh, accediendo a un puesto ya con un techo. Con lo cual, si vos no tenés posibilidad de promoción laboral, las características de las personas me decían que traerla iba a ser un conflicto porque realmente iba a durar poco, porque al conocer que no tenía posibilidades de crecimiento, iba a retirarse muy rápido. Obviamente, todos tenemos las necesidades de ingresos y muchas veces las personas acceden a ese tipo de puestos laborales, aunque no les satisfacen, para tener un ingreso y después siguen buscando. Bueno, la persona tiene derecho a hacer eso, pero las empresas tienen que protegerse de esas situaciones porque es muy caro la alta rotación de las personas. Hay empresas que tienen una alta rotación, eso es un tema para analizar, la alta rotación de personal y preguntarse el porqué de esa situación. Los planes de desarrollo de la empresa, es decir, cuál es cuál es los objetivos estratégicos, es decir, no acá no los secretos, pero cuál es la visión, qué es lo que quiere hacer la empresa en el futuro, cómo se ve la empresa en el futuro, es un aspecto importante en la motivación. La formación personal, muchas empresas invierten en capacitación y una serie de aspectos y de programas para las personas y el reconocimiento. El reconocimiento, obviamente, uno de los mayores es que tiene que ver con la remuneración. Muchas empresas no utilizan exclusivamente el dinero desde el punto de vista eh, de la plata que te acreditan en el banco, pero por ahí hoy trabajan, las compañías trabajan con sistemas de reconocimiento que tienen que ver, por ejemplo, con darte, qué sé yo, te digo una cifra por decir un número, ¿no? 50.000 pesos para comprar por Rappi, lo que vos quieras, obviamente lo que vos quieras, y tenés esos 50.000 pesos,
puntos para comprar electrodomésticos en cualquier, en determinadas compañías y una serie de beneficios que están ligados a esa, si bien no está vinculado directamente con tu sueldo, pero también son beneficios económicos y de reconocimiento también, ¿no? Así que, bueno, hay hoy en día las empresas están utilizando mucho este tipo de pagos multifactorial, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay nuevas tendencias. eh, Prepaga de gimnasios, exactamente, eso es otro tema, sí, muy común, el prepago de gimnasios, otro tema, sí, gracias, sí, sí, esos son otros de los reconocimientos que se utilizan. Eh, Después hay factores, nuevas tendencias que hay, pero este es una tendencia que es el snack learning, que son pequeñas cuotas de aprendizaje. Ya no se utilizan más esos largos cursos. Hoy en día no tenemos paciencia para estar escuchando a una persona que nos hable sobre un tema 1 hora y pico. Entonces se utiliza mucho la técnica de snack learning. Pero lo importante es que te acuerdes de estos factores motivadores, que está la cultura organizacional, y en cierta manera algunas técnicas más comunes de motivación, ¿no? Entonces, ya vamos terminando el tema de motivación y entramos que las estrategias de motivación se centran en el talento, en el talento de las personas. Es decir, ¿qué es el talento? No es el talento de decir, sos tonta, sos tonto, no va por ahí. El talento es lo que vos estás buscando. Es el conocimiento que estás buscando, lo que vos estás necesitando en la organización. Ese talento puede ser ah, súper variado. Entonces, eh, por ejemplo, puede ser una organización destinada al esparcimiento, qué sé yo, puede ser eh, Cirque du Soleil, puede ser el Cirque du Soleil. Entonces, ¿cuál es el talento que estás buscando para el Cirque du Soleil? Entonces, ¿cómo retenés el talento eh, que vos necesitas para una compañía que se dedica a hacer espectáculos del tipo de Cirque du Soleil? Entonces, hay eh, organizaciones, y después por el otro lado puedes tener las organizaciones de salud, un sanatorio, una clínica, en los cuales vos necesitas una persona que se banque trabajar todos los días en terapia intensiva. ¿Cómo se motiva a esas personas? La verdad que yo no lo tengo en claro. Eh, pero, ¿cómo se motiva? Evidentemente, y acá te lo digo, por eso son las clases, ¿no? Como para despertarles la complejidad que tiene el tema de motivación. eh, Vos necesitas programas para contener a las personas, no solamente motivarlas, sino decir, esta persona todos los días está sometido a un estrés altísimo y obviamente que el talento para, para estar dentro de un sector de terapia intensiva es muy particular. Recuerdo yo, una amiga mía, bioquímica, una excelente profesional, eh, empezó a trabajar en terapia intensiva.
duró 12 horas. A las 12 horas, el jefe le dijo, vos no servís para esto. Y no le echaron de la empresa. Le dijeron, en terapia intensiva no vas. Es una de las obligaciones cuando tenés liderazgo. Porque obviamente te llevé al extremo de la terapia intensiva, hay que tener un poco más allá del conocimiento médico, ¿no? Es un tema muy especial del trabajo bajo presión, del trabajo al límite, del trabajo de tener una vida en tus manos, bueno, una serie de cuestiones que entran a jugar y que tiene que ver con la motivación. Así que abrite la cabeza y, digamos, fíjate los extremos de lo que es motivar a personas en, eh, en distintos aspectos, ¿no? Por eso las organizaciones están trabajando en propuestas de valor para las personas, valga la redundancia, personalizadas. Por eso se utiliza mucho el Big Data, es decir, el manejo de la información, la socialización de la información, para conocer a las personas que tenemos trabajando en la empresa, como para darles casi la cuota, por decirlo de alguna manera, de motivación que esa persona está esperando. Eh, Planteamientos más flexibles y desarrollo de los empleados como fuente de satisfacción laboral. Esta palabra, el desarrollo, hoy en día hay en el mundo, hay un tema clave que está jugando con este tema y con las propuestas de valor, que tiene que ver también con el tema de planteamientos flexibles, que tiene que ver con el trabajo en home office o presencial. Hay una tendencia en el mundo ahora a ir llevando a las personas de, algunas organizaciones están exigiendo presencialidad. Y no estamos hablando de organizaciones eh, eh, que no sean tecnológicas. Una de ellas es Google, que está eh, llevando a su dotación a la presencialidad. Ha cambiado la presencialidad, ha cambiado totalmente, ya nadie tiene su escritorio, los puestos de trabajo son absolutamente compartidos, las oficinas, los invito a aquellos que quieran eh, profundizar, ingresar a distintas organizaciones o cómo es la oficina de Mercado Libre, cómo son las oficinas de Google, donde nadie tiene oficinas, donde, por ejemplo, en algunas compañías tenés que reservar el lugar donde vas a estar cuando tenés que hacer presencialidad. Y bueno, y una serie de factores como son las oficinas, luminosas, lugares para poder almorzar y ese tipo de cosas. Bueno, esto es el tema de motivación y son las 18 horas, así que vamos a pasar a otro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? No, profe. Profe, Sí. lo único que no mencionaste fue los tipos de motivación, que dice que están como de forma implícita. Eso no lo... ¿Qué tipo de motivación? Me mataste ahí. Según el Ah, origen, según el carácter y según el nivel de necesidad. ¿Cómo se clasifica la motivación? what? No sé, eso está en el PDF. Ah, ok, ok, ok. Ah, bien. A ver, espera, no sé, yo no digo, yo no lo dije a eso, pero bueno, espera, vamos a hacer una cosa, yo voy a abrir el PDF porque no me acuerdo lo que estás preguntando. Así te aclaro el tema.
Bien, ahí ves con el texto. ¿Tenés la página donde está eso? Por favor. Sí, la 11. Acá estamos. Bueno, en los tipos de motivaciones voy a hacer una cosa para que hablemos para todo el mundo. ¿Están viendo ahí tipos de motivaciones? Sí, se ve. Y sí, Bárbaro, sí. bárbaro. Entonces, acá tenemos, dice, según el origen de la motivación, intrínseca. Bueno, intrínseca está vinculada, es un término bastante antiguo, pero bueno, está vinculado al concepto de lo que la persona tiene, ¿m? Eh, a factores internos de la persona. Como te decía anteriormente, había muchas veces cuando, si has tenido la experiencia de buscar trabajo, eh, a veces no te toman y decís, pero ¿por qué si yo me ajusto? A veces es por las características intrínsecas de la persona, no porque seas peor, sino porque te dicen al contrario. Muchas veces uno no toma a una persona por decir, mira, las características de esta persona es que va a querer crecer rápido en la empresa y acá no va a tener posibilidad, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con los factores internos de la persona. Extrínseca, la palabra lo dice, pero tiene que ver con cuestiones que la motivación inducida por elementos externos a la persona, es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Es un poco no, es lo que estuvimos hablando. Que es lo que la empresa, es decir, que la motivación acá te está diciendo también es un doble juego. Obviamente la persona juega, pero también juega con todos los factores extrínsecos que nosotros estuvimos viendo. En definitiva, todos los factores motivacionales que yo te estuve hablando, fundamentalmente fueron extrínsecos, el desarrollo de carrera y ese tipo de cosas. Según el carácter de estímulo percibido, es decir, positiva, cuando el factor motivador si es un premio, una recompensa, o negativa, cuando el factor motivador es asociado como una amenaza o castigo. Eh, yo no sé si un factor negativo puede ser un factor motivador. Claro, es un factor motivador a que no hagas determinadas cosas o de que no actúes de determinada manera. Entonces, eh, este es, digamos, el estímulo que vos estás percibiendo. Si es positivo, vas a tener una reacción, ahora, digamos, a favor de la organización, por decirlo de alguna manera. Ahora, si el factor que si el estímulo que estás recibiendo es de carácter negativo, sancionable, de hecho lo hay. De hecho, estás cursando en la facultad y tenés factores negativos. Es decir, hay cuestiones que no se te permiten hacer o notas que no, por debajo de la cual no estarías aprobando las materias. Bueno, esos son eh, factores negativos. Según el nivel de necesidad, claro, eh, si estás trabajando con necesidades primarias o en realidad estás trabajando con ya necesidades sociales. Es decir, si la persona necesita laburar porque no tiene un mango, en términos callejeros, o ya está buscando para un desarrollo social y desarrollarse socialmente. Esto es lo que se refiere este tipo de motivación. ¿Está? ¿Quedó? Sí, gracias. Por favor. Bueno, vamos ahora. Tantos temas.
el último tema de la tarde. Aprovecho para tomar agua. Están viendo, ¿no? Sistemas administrativos, toda esa historia, sí. Sí, entorno organizacional. Fantástico, gracias. Bien, yo te voy a dar un concepto moderno de cómo se manejan, eh, de cómo, qué jerga se utiliza, qué léxico se utiliza en las organizaciones hoy, que tiene que ver con el ecosistema de la organización. Hoy en día vas a encontrar como sinónimo, de decirlo por alguna manera, el ecosistema de la organización como el contexto de la organización. No es exactamente lo mismo, pero quiero dártelo para que tengas herramientas del mundo moderno y que no sea todo académico y duro, como para que veas el concepto de ecosistema. Entonces vos tenés el ecosistema, se forma de la siguiente manera. Nuestra empresa es la empresa en objeto, digamos, la empresa, la organización objeto. Por un lado, eh, tenés los proveedores, por un lado tenés los competidores, por otro lado tenés los clientes, por un lado tenés los socios o alianzas y otros. Otros que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, claro, cuando abrís todo esto, y así me mató, pero en realidad es un gráfico que vos, es como un mapa que vos te haces sobre los vínculos. Entonces acá tenés los proveedores 1, 2, que el globito sea más grande es porque es un proveedor más importante que el 3, por ejemplo. Eh, Estos proveedores del exterior, los competidores nacionales que le compran a tus mismos proveedores, por ejemplo, eh, tus competidores del exterior que le venden a tus clientes, este es cliente 1, cliente 3, cliente 4, clientes de tus clientes, es este tema. Obviamente que vos no te vas a poner a dibujar esto en una empresa. Te digo qué es lo que conforma el ecosistema. ¿Ah? El sector financiero, es decir, de dónde te está financiando, bancos, entidades financieras, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo tengo que actualizar porque ahora cambió. Esto es el ARCA ahora, pero bueno, AFIP antes. El sector público, es decir, va a depender del tipo de empresa, el tipo de organización, qué influencia tenga el sector público, más allá de, obviamente, de lo fiscal, que puedan tener, dependiendo del tipo de empresa, tiene mayor regulación por parte de los estados o no. Eso va a depender. Por otro lado, tenés las alianzas, los socios de inversión. Podés tener socios en el exterior, podés tener participaciones en otras sociedades y podés tener un ecosistema externo, es decir, todo un ecosistema ¿por qué? Porque tenés una filial en Brasil, por ejemplo. Esto es lo que comúnmente se llama ecosistema de las organizaciones. Si vos entras a las páginas de organizaciones, vas a encontrar conceptos distintos del ecosistema. Por ejemplo, para Mercado Libre, si vos entras a la página de Mercado Libre y pones ecosistema, te trae el ecosistema de sus productos. Mejor dicho, de sus unidades de negocio. Expresan en su página el ecosistema, ellos llaman ecosistema a sus unidades de negocio. No es que está mal, ni está bien, esto es la realidad, no estamos hablando de factores académicos, pero para darte una idea, que hoy en día se utiliza mucho cuando estamos refiriéndonos al contexto de las organizaciones, al ecosistema. En DAF
vas a encontrar que el tema del contexto lo denomina dominio. Y te da una serie de factores que son estos factores que casi no se leen, este que está acá, por ejemplo. Están descritos como competidores, proveedores, medio como lo que estuvimos viendo, mercado laboral, mercado bursátil, consumidores, etcétera. Pero lo importante de este dibujito, que es conceptual, es que la organización no es que tiene la misma relación con todos. Esta mancha que vemos acá, lo que te está explicando es que la organización, en cierta medida, eso es cómo se vincula con esos determinados agentes que conforman su contexto. Hay organizaciones que quizás no tengan ningún contacto con el exterior. Con el exterior me refiero a otros países, ¿no? Esto es lo que habla DAF de dominio de, de la organización. Pero estamos hablando de contexto. Y en el contexto, ¿qué encontramos? Esto es un tema importante. ¿Qué encontramos en el contexto? En el contexto encontramos información y recursos. Eso es lo básico que tiene el contexto. Claro, la información es uno de los temas más complejos de determinar en un contexto. Las organizaciones eh, tienen toda una problemática a resolver para determinar la información del contexto. Estamos hablando del contexto, no la información propia que genera la compañía, que esa se supone que no debería tener problema, aunque muchas tienen problemas, también con la información que ellas mismas generan. Y los recursos que vos necesitas, no solamente estos recursos, también tiene que ver con el talento que estás necesitando. Entonces, estas son cuestiones que te brinda las dos eh, influencias más importantes que tiene el entorno. Lo primero que comenzó a hacerse en los contextos es manejarse dos tipos de dimensiones. Esto es importante, el tema de las dimensiones, la dimensión de lo complejo y de la dimensión de lo estable o lo inestable, es decir, simple o complejo o estable o inestable. Eso fue lo que se empezó a manejar en las organizaciones. Es decir, en las organizaciones se empezó a manejar la complejidad y los cambios, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Estamos hablando de acá de lo estable o lo inestable, es decir, que no hay cambios. En el estable no hay cambios. En el inestable hay cambios permanentes. Entonces, fue lo primero que se empezó a manejar. La complejidad por un lado y los cambios por el otro. Entonces, lo que vas a encontrar cuando estudies el tema del contexto es con esta matriz, que habla de los cambios en el entorno, lo inestable y lo estable, y por este lado la complejidad en el entorno, lo simple y lo complejo. En esa intersección de este juego, digamos, de esta matriz de doble entrada, obviamente encontrás en este cuadrante, no en este cuadrante, en esta mitad hacia allá, digamos, todos aquellos que están en un contexto simple. La diferencia entre este cuadrito y este cuadrito, en este caso, no es la simpleza, sino la inestabilidad. En este caso es simple y estable, hay poca incertidumbre en este tipo de contextos, y en este es simple el contexto, pero es inestable, con lo cual hay una moderada o mucha incertidumbre. Entonces, te dice aquí los autores, hablan eh, que los elementos externos son pocos y parecidos, fíjate que acá coinciden, y los elementos no cambian o lo hacen lentamente, y acá cambian
de manera imprevisible. No es muy difícil el razonamiento, no es muy difícil el razonamiento, pero estamos hablando, digamos, de los primeros estudios que se hicieron. Obviamente, nos vamos ahora a un tema más complejo, valga la redundancia, porque estamos en entornos complejos en esta mitad, en la complejidad estamos, donde tenemos un entorno complejo que no existe una moderada incertidumbre porque los elementos no cambian. Es decir, que si una vez que manejaste la complejidad, ya tenés digamos, el contexto, el estudio del contexto medianamente resuelto. Ahora, si pasás a este cuadrante, entraste al peor de los contextos, donde es complejo y además inestable, con lo cual, cuando aprendes la complejidad ya cambió. Por eso, hoy en día, hablar de cambios en las organizaciones es un concepto antiguo. Hoy estamos muy metidos en esto, bueno, medio lo taché, pero muy metidos en contextos complejos e inestables. Obviamente, cada país tiene su folclore, nosotros tenemos el nuestro, y bueno, vamos pasando determinadas etapas que la inestabilidad o la complejidad va adquiriendo distintos grados, distintos factores, etc. Pero te quería dejar conceptos modernos de cómo, moderno, un concepto que arrancó por el año 80, un concepto que como suele ocurrir, igual que el concepto de estrategias, el concepto de estrategia se generó en los ejércitos, en, lo- en organizaciones militares, de allí las organizaciones privadas tomaron ese concepto y empezaron a utilizar el concepto de estrategia y también tomaron el concepto, el nuevo o nuevos conceptos para referirse al contexto y el contexto que vas a encontrar se denomina buca. En algunos casos lo vas a encontrar como bica. Eso es lo mismo. Buca o bica. ¿Por qué? Porque eh, esto está expresado, buca está expresado con el inicio de las palabras en inglés y bica está todo en español, digamos. Pero bueno, yo uso buca, no sé por qué. Pero bueno, entonces, fíjate que el contexto, acá no te lo habla en cuadrantes, no te lo maneja en cuadrantes, pero te habla en primera instancia de la volatilidad. De la volatilidad, quienes estén vinculados a las finanzas, la volatilidad es un concepto que se utiliza mucho. La volatilidad es que el tema está muy impredecible, muy impredecible. La incertidumbre, la incertidumbre es cuando no tenés mucha información sobre lo que vos querés saber. Entonces, esa incertidumbre es no tener información sobre, sobre lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. La complejidad se refiere al grado de dificultad, cosa que ya estuvimos viendo, y la ambigüedad es, por el contrario, cuando vos recibís información, pero no aclara muy bien en dónde estás parado o parada. Esto tiene que ver mucho con el mundo moderno, donde el mundo moderno es muy volátil, eh, donde hay mucha incertidumbre, porque en realidad cuando lo que pasa en las organizaciones
es que vos querés saber algo, por ejemplo. Decime qué está pasando con a cuánto está vendiendo el competidor tal producto. Yo digo eso, por ejemplo, hay organizaciones que tienen departamentos que se dedican específicamente al estudio de la competencia. Porque yo te digo, ¿a cuánto estás vendiendo, por ejemplo, vendés botellas? ¿A cuánto lo está vendiendo tu competidor más importante? ¿Cómo sacás esa información? ¿De dónde sacás esa información? Entonces, sacar información del contexto es un tema complejo, eh, que no todas las organizaciones pueden darse al lujo de tener un departamento que estudie eso. Entonces, es una de las labores del liderazgo, es justamente estar atento a poder pescar ese tipo de información que te disminuya la incertidumbre. La complejidad, eh, hay momentos en que la situación es sumamente compleja, por ejemplo, sin rasgos políticos, pero nosotros teníamos el cepo y ya se levantó el cepo, la situación es distinta. Te haya favorecido o desfavorecido. Eso no estamos hablando si te favoreció o te desfavoreció. Ahora, el tema es que tenés mayor certidumbre en ese aspecto y la complejidad ha disminuido. Eso no quiere decir que sea beneficioso para vos. Es otra historia. Y también quizás no sea menos ambiguo en este ejemplo muy simple que di. Esto es cómo se están manejando los entornos ahora. Entonces, los entornos UCA requieren visión, es decir, que la volatilidad requiere visión. Eh, lo que tiene que ver con la incertidumbre requiere observar, escuchar, es decir, requiere una serie de esfuerzos organizacionales para empezar a enfrentar un contexto en el cual tenés que buscar la complejidad buscando claridad. Es decir, eh, creo que lo dije en clase presencial a eso. Es como cuando los manuales te dicen, no funciona el lavarropas. Bueno, fíjate si está enchufado. Entonces es buscar la claridad dentro de la complejidad, empezar a buscar eh, aspectos básicos para ir disminuyendo esa complejidad. Bueno, está enchufado. Bueno, vayamos a otro punto. Vayamos a bueno, ya está enchufado. ¿Y ahora qué? Si no está enchufado, si no está enchufado, decir, bueno, no quiere decir que el problema esté resuelto. Decir, pará, no está enchufado. Enchufemos a ver si funciona. Porque no quiere decir que porque lo enchufe funcionen las cosas. Esa es un poco la idea. Lo que estoy tratando de dar es las pautas de cómo uno tiene que moverse ante la complejidad. Es buscar nichos de entendimientos, de comprensión, por eso buscar claridad. A ver, esto lo tengo claro, ya lo tengo claro. Bueno, ahora vamos a ver, ahora seguimos con esto, con otra cosa. Esto lo tengo claro. Esa es la idea de enfrentar este tipo de contexto. Entonces, la ambigüedad, claro, acá es tratar de buscar la colaboración para disminuir lo ambiguo. Es tratar eh, de encontrar en la ambigüedad a una suerte de asociación. Es un complejo enfrentar este tipo de situaciones. Con lo cual, la volatilidad requiere visión, la incertidumbre requiere entendimiento, la complejidad requiere claridad y la ambigüedad requiere
agilidad. Esto es ambiguo, a ver qué está pasando y reaccionar rápido. Esto es lo que estamos hoy sometidos en el mundo moderno. Y post pandemia surge un concepto nuevo de contexto, donde surgió el contexto Bunny. El contexto Bunny, que viene también del inglés, que viene de la fragilidad, la ansiedad, lo no lineal y lo incomprensible. Te diría que acá hay como una conjunción de cosas. Esto es la clase, lo que yo te estoy tratando de transmitir en clase, no es para que lo digas en el parcial. Quiero aclarar siempre esto para que no haya problemas. Yo creo que el Bunny es más una consecuencia del contexto, donde existe una mayor fragilidad, donde nos sentimos más frágiles, donde nos sentimos más ansiosos, donde las cuestiones ya no son lineales como eran antes, y donde en realidad uno se maneja en un mundo que no termina de comprender. Y no me refiero al mundo en general, ¿no? Uno se maneja y no con una comprensión total del contexto. Esa es la interpretación del contexto Bunny, que, bueno, tienen para mirar un poco más sobre este tema. Bueno, espero que haya gente del otro lado. Ya creo que, bueno, por hoy es suficiente. Hemos visto lo que es contexto. Ya tenemos visto en este video, tienen visto todo el panorama del parcial hasta la clase de hoy, desde que empezamos la segunda parte. Ya tienen, como les dije, en el campus las notas definitivas del primer parcial. Creo que es un tema terminado. Yo entiendo que puedan tener dificultades de, 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 de presencialidad, los comprendo, pero bueno, uno hay que limitar, no se puede estar hablando del primer parcial toda la vida. Ya está, ya tuvimos la oportunidad, ya se habló, tenemos la nota, después vemos aquellos parciales que quedaron sin ver, después lo vemos con el segundo parcial, vemos y conversamos nuevamente sobre el tema y lo analizamos en ese momento. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, ninguna. Bueno, No, nada. sí, decime, Ariel, ¿querías decir algo? Ah, no, nada, perdón, contesté. Dije que no, 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 ninguna no. duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes que viene en el aula de siempre. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Hola, Chao, chao. Hasta luego, buen fin de. Dios.